Buenos días, profe César Correa, le agradezco muchísimo que nos haya aceptado hacer esta reunión, porque aunque estemos a la distancia, podemos seguir construyendo nuestra red de trabajo. Para el proyecto de precisión conceptual en el marco de la salud sexual, es muy importante esta interacción que podemos tener con todos los que hasta ahora han aportado en la realización de las tareas. Buenos días, profe Martelena, ¿cómo están? Muy bien. Hola, profesora. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo están? Bien. Entonces, lo que queremos realmente es poder recibir la visión del valor que tiene este trabajo, sobre todo construyendo redes interactivas que sean dinámicas. Y creo que con el número de participantes que hemos tenido desde el 2017, podemos decir que tenemos una red nutrida con expertos, con autoridades de las comunidades y con víctimas también de todo este conflicto. Entonces, profe, le doy la palabra. Muchas gracias. Un placer saludarlas, profesora Cecilia, María Cecilia, profesora Marta. Para mí ha sido un honor desde el 2018 conocer, antes del 2018, pero participar activamente desde el 2018 en esta red que tiene una característica fundamental que uno no espera en una red, y es la participación directa de la comunidad en la construcción misma de los proyectos. Y esto es bastante significativo porque, en primer lugar, se desmonta ese paradigma de que los científicos van a las comunidades a sacar datos y a hacer elucubraciones sin ni siquiera participar con la comunidad en el proyecto que trata de atacar pues como un problema sentido en la comunidad. Y ese es un principio fundamental en el trabajo que la profesora María Cecilia Plester ha vinculado desde el inicio de esta dinámica. Yo no diría que se trata de un proyecto en sí, sino también, como lo ha puesto la profesora Plester, con un tipo de metodología en red que es bastante dinámico. A pesar que en estas comunidades no hay una presencia del Estado en el tema de la conectividad, es importante entender que las redes funcionan específicamente por lo que transita en ellas. Es la calidad de la información, de lo que se comparte, de las experiencias que se comparten en esta red, lo importante. Entonces, en cada encuentro que podemos tener, sea virtual, presencial, de estos nodos y de estas personas participantes que siempre están fluctuando debido a las externalidades y posibilidades de participación, siempre hay una información, una cantidad de datos, de encuentros, de emociones, de experiencias, sobre todo, muy significativa. Por lo tanto, yo pienso que la red no sobrevive como es la tarea de muchas a través de reuniones y asambleas y todo esto, sino más bien que la red se reconfigura a partir de todas estas experiencias que vienen desde lo local y desde a nivel también internacional, como es mi caso, que como colombiano trabajo desde hace ya casi 20 años en México, en la Universidad de Guadalajara, y sin embargo, pues también me tocó pasar por este horror de la guerra en Colombia, y pues también tener una idea bastante clara de la participación de todos los actores. Pero lo que me ha llamado más la atención de este trabajo ha sido también el espíritu no solamente de catarsis, de denuncia, que ocurre en los primeros estadios
de un problema tan serio y tan profundo como puede ser la violencia directa a la intimidad y a la identidad de una persona, y violentado además a través de personas que tienen poder vinculado a las armas. Esto que toca hasta lo profundo de la dignidad de las personas genera un desorden y un daño fundamental en la identidad y en la vivencia de las personas, que se manifiesta en la memoria, etc. A través de varios autores, tanto latinoamericanos como centroeuropeos, como en el caso de Riquet o en el caso de Bergson, nos damos cuenta que el tema de la memoria es tan importante. Lo que yo he visto en este grupo es que ha pasado de ese tema de la catarsis, que es necesario, de recontar estos eventos horribles, de estos eventos tan supremamente fuertes y que lastimaron profundamente el tejido de la sociedad y el tejido de pequeñas poblaciones, y que ahora empiecen de manera muy concreta, no solamente como retórica, como a veces hace el Estado, sino de manera muy puntual, de que las mismas comunidades hayan generado a través de estos procesos y del trabajo que ha hecho también este grupo de investigadores y de personas que también son investigadores a su manera en las comunidades, de plantear propuestas para un mejor mañana y sobre todo para las personas que les siguen a estas familias que fueron lastimadas. Entonces es para mí absolutamente conmovedor ver cómo estas personas que fueron lastimadas profundamente tienen ya actividades para salir adelante, actividades en el orden del turismo, como microempresarios, como empresas unifamiliares, etcétera, que son bastante importantes y relevantes para un proyecto de reconstrucción del tejido social. Lo interesante de esta red no es exactamente la cantidad de reuniones, como decía, sino más bien el poder de convocatoria por los mismos hechos y por los proyectos que reclaman. Ahora, también el tema de estos lazos internacionales que la profesora Plested ha generado me parece muy importantes en un sitio tan vital como Jena, donde precisamente Hegel en sus 20 añitos construyó la semilla para una teoría de reconocimiento que hoy es fundamental para la teoría crítica en manos de Jürgen Habermas y de Axel Honneth. Y claro, y todas las interacciones que han venido con Nancy Fraser, esta filósofa política estadounidense o norteamericana. Entonces creo que poner en diálogo a esta masa crítica también alemana, mexicana, iberoamericana, me parece un esfuerzo bastante interesante porque traen pues nuevas categorías, nuevas ideas y nuevos proyectos. Yo realmente le veo un largo aliento a este proyecto y la importancia de poder, a la manera freiriana, establecer un diálogo constructivo para que estas comunidades, no importando el gobierno de turno, puedan salir a través, ojalá, claro, de ayudas del gobierno, pero también no a nivel distributivo, no a nivel de políticas distributivas como si fuera una limosna. El gobierno aquí tiene una responsabilidad directa, fundamental, por haber sido y sigue siendo actor y actor violento de este proceso. Entonces me parece que no es una mendicidad y digamos, un gesto de amabilidad del gobierno, sino un gesto de justicia y de justicia social. Por eso creo que una mirada internacional ya no tanto sobre el posconflicto, sino más bien sobre esta idea de la construcción de conceptos y de acciones, le da una coherencia fundamental al proyecto.
no se puede hablar solamente de conceptos sin ensayarlos en el mundo de la vida. Y es precisamente este trabajo que hace el grupo de la profesora María Cecilia Plested, de armonización conceptual, que nos lleva mucho a pensar en la coherencia entre las categorías que van saliendo de la experiencia y no construidas en un cubículo, en una oficina de gobierno. Y creo que es lo fundamental de este proyecto, que invita indudablemente a otros investigadores, como en mi caso, a participar activamente. Sí, muy cierto, muchísimas gracias. Hay algo que yo creo que la profesora Martelena nos puede ayudar a dimensionar en este trasegar, porque ella ha estado desde el inicio del proyecto también hasta ahora, y creo que en este evento que acabamos de pasar al inicio de marzo, pudimos constatar mucho de lo que decía el profe César Correa, y es cómo la comunidad se ha apropiado del proceso, cómo ellos ya son partícipes con una conciencia clara de su valor en su comunidad, en la sociedad, y en especial las mujeres que han participado en el proceso, no solo del trasegar del proyecto, sino en las redes. Que desde la neurociencia se ha movido en esos seres humanos desde la emoción y desde su posicionamiento en el mundo. Eso es muy interesante, como tú nos lo explicas. Claro. Pues yo creo que ha sido, como creo que en otros momentos lo he dicho, es en relación a esos sujetos que llegaron, me acuerdo, en el primer encuentro, recuerdo que eran demasiado introvertidas, estaban cohibidas, con muchos temores, muchos miedos, de expresarse, y además con mucho miedo de hablar de lo que les ha pasado, de lo que les había sucedido, con miedo también de ser juzgadas. Y pienso que en esta oportunidad, cuando tuvimos ese reencuentro, yo vi otras mujeres, unas mujeres transformadas, unas mujeres empoderadas, unas mujeres que realmente conscientes de que sí, me ha pasado, ha sucedido, pero soy demasiado fuerte para poder salir avante. Entonces yo pienso que ese nivel de resiliencia, y con estos proyectos creo que es una forma de generar mayor resiliencia, mayor habilidades, como en este caso de hablar, cuando estamos hablando de todas esas habilidades socioemocionales como tal, y pienso que yo sentí que están refortalecidas, o sea, reforzadas en su quehacer, en su nuevo rol, en su papel dentro de sus comunidades, y además me encantó fue sentirlas como en esa misma línea de apoderamiento que realmente tenían esos dos, con los dos chicos, pues con los dos jóvenes que estuvieron presentes, y vi de verdad un verdadero liderazgo de parte de ellas. Me pareció grandioso fue encontrarme como unas mujeres muy resignificadas, o sea, y ahí yo creo que hay que volver otra vez a hablar de ese empoderamiento realmente, que ellas se han tomado esa problemática, pero con mucha entereza. Entonces pienso que esa parte emocional, yo creo que se han sentido reconocidas, y el proyecto les ha dado, yo digo que les ha dado como una bandera con que poder seguir en su lucha, en sus comunidades. Y es como decía el profesor, es que ellos a nivel empresarial, ellas estaban formando sus propias, diríamos, microempresas, y se estaban sintiendo realmente que había una compañía, que ese acompañamiento, y creo que todos los que hemos tenido la experiencia de trabajar con comunidades, siempre es el temor, vienen de pronto a llevarse información, pero ¿qué nos dejan? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vienen, recogen, se sienten en cierta forma explotadas o explotados con respecto
y no vuelven, no regresan, quedamos siempre en un diagnóstico y hasta ahí llegan y desgraciadamente pasa con todos los proyectos de las grandes universidades. Llegan hasta el punto de diagnóstico y hasta ahí ya no se involucran más con la comunidad y pienso que este proyecto ha trascendido y lo que me ha parecido importante es que ha trascendido en sus subjetividades, en su mismo, diríamos, en sus pensamientos. Y yo pues estoy muy agradecida siempre de pertenecer pues al proyecto y exactamente al grupo de la doctora Plester, que es el GITT. Y gracias, profe, porque la verdad que usted ha sido para nosotras una gran fortaleza y de verdad que todo, absolutamente todo su conocimiento ha sido para nosotros y para el grupo admirable. Al contrario, un placer Gracias. colaborar con ustedes. Sí, 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 entonces, pues fíjense, no sé qué más. Fíjense que yo, no, al presentarle el proyecto a Colciencias, tuvimos tal vez esa absurda visión de creer que lo que nosotros podemos tener en Medellín o en Bogotá o en Barranquilla o en Guadalajara es igual en todo el territorio. Y por eso propusimos que tendríamos una plataforma en internet, que tendríamos redes virtuales, que haríamos cursos virtuales. Y nos chocamos con la realidad. Cuando estuvimos en la salida de campo, en la primera salida a Sumapaz, nos dimos cuenta que si nos hubiéramos quedado en Usme, que es muy cerca de Bogotá, a lo mejor la conectividad podría funcionar. Pero al subir al páramo de Sumapaz, a duras penas funcionaban los celulares. Siempre nos dijeron que en el colegio Jaime Garzón la conectividad era casi imposible. Y esa es la realidad de esa zona. Ese fue el primer nos equivocamos al hablar de conectividad de Internet. Cuando fui a las 3 comunidades del Bajo Atrato, Bocas del Atrato, Marriaga y El Roto, constatamos que era así. Tanto que nuestra estudiante de doctorado, la colega Liliana Betancourt, nos dijo que por favor recordáramos que allá teníamos que llevar todo impreso, porque ellos solamente tienen en el día máximo 3 horas de energía cuando tienen el dinero para comprar la gasolina de la planta eléctrica, pero que no tienen internet ni tienen ninguna clase de conectividad y son muy poquitos en la comunidad los que tienen un celular que tenga datos. Esa es la realidad. Entonces caímos en cuenta y yo ahí le agradezco profundamente a nuestro psicólogo de cabecera, que es nuestro mago informático, John Acevedo, porque dijo, no, es que no es problema, imprimimos todo, organizamos todo impreso, y en esa primera salida que hicimos al Bajo Atrato, evidentemente constatamos que en apartado hay energía y hay conectividad, y en turbo, aunque un poco menos a veces, también lo hay. Cuando pasamos el Golfo, tengo que decir que llegamos a una selva hermosa. Perdón por la cola de esta. Una selva. O sea, tú allá tienes seres humanos amorosos, pero no tienes nada de lo que nosotros llamamos una ciudad constituida. No hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay energía, entonces mucho menos va a haber internet. Fue un aprendizaje. Y ese aprendizaje nos llevó a pensar cómo construíamos las redes analógicas y los cursos virtuales con la modalidad de educación a distancia en impresos. Porque no les podemos pedir que se estén conectando porque no tienen cómo conectarse.
Claro. Y de allí que hicimos entonces también la actividad de agosto pasado acá en Medellín, logrando traer miembros de las comunidades del Bajo Atrato y de Sumapaz, porque queríamos esa integración entre todos, es decir, sí, el profe Cristian Galinsky y la colega Blanca Estela Giraldo están en Viena, en Austria, pero estaban aquí, y todos los otros llegamos, nos reunimos y pudimos participar de esa actividad que hizo que nuestros coequiperos de las comunidades constataran lo que ustedes han dicho, que son nuestros iguales, que cooperan con su conocimiento y su saber, pero que además nos han mostrado que sí ha servido el proyecto para transformar su visión de mundo. Porque yo no diría que podemos transformar el ser en sí mismo, esa no es la intención del proyecto, pero sí era que tomaran conciencia de qué debía sucederles según su capacidad autónoma después de haber sido víctimas de violencia sexual debido al conflicto armado colombiano. Y yo creo que ese primer paso de reunirnos, de encontrarnos en agosto pasado, a lo que hicimos en marzo de este año, con casi 4 veces el número de participantes de las comunidades, constata lo que ustedes dicen y que nosotros también pudimos ratificar, y es el proyecto se ha dado como fruto su capacidad de armonizarse conceptualmente con los otros, pero además empoderarse para hacer efectivo esa toma de conciencia en su comunidad. Sí, así es. A mí eso me emociona, es decir, si voy a decir algo que suena petulante, si por lo menos logramos eso, hemos hecho muchísimo. Es decir, han comprendido que el dolor existió, pero que sufrir no tiene sentido, porque claro, es que es como cuando yo me pego con un martillo en un dedo, pero sigo sufriendo el resto de la vida por el dolor que tuve antes. Y yo creo que eso, dentro de este proceso de armonización conceptual, lo logramos. Que se reivindicaran, como decía la profe Martelena, resignificaran su propio ser desde todo ese proceso anímico y se transforman para transformar su comunidad. Así es. Pues para mí eso me llena de emoción, de como decía el profe César, de ganas de seguir trabajando en la misma ruta. Creo que eso es muy importante. Muy bien, sí. El otro aspecto tiene que ver con la parte, digamos, de nuestro trasegar académico. Quisiera proponer que, a pesar de que todavía no hemos visto a la luz el libro que va a publicar la Universidad de Medellín, pudiéramos construir otra publicación de la parte de los resultados. La Universidad de Jena, o sea, el Centro de Estudios sobre Reconciliación y Paz de la Universidad de Jena va a publicar en su página web el informe final del proyecto. Pero yo quisiera ir un poco más allá, y es que empecemos a publicar artículos cooperados en función de estos resultados para podernos pensar un proyecto, digamos, a futuro es empezar a construirlo a final de este año, porque pues tampoco hay que correrle a las cosas, hay que ser capaz de irlas creando con una filigrana que sea fuerte. Yo quisiera escuchar su opinión. Sí, yo pienso que es fundamental que podamos cruzar, y sobre todo en una
en publicaciones en revistas indexadas, porque la construcción de un libro es un asunto bastante difícil porque toma mucho tiempo y además los recursos mayormente son exiguos cuando uno va a escribir, pues abocarse a la publicación de un libro, la organización, la edición, todo esto. O sea que puede tardar 2 años más o menos para la publicación y para la muestra un botón, el tema del texto que citaba la profesora, pues ha tomado ya casi 2 años, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que sería interesante pues tratar de escribir artículos en triadas, que es un muy buen número para una revista internacional, no solamente en español, sino en inglés, y yo encantado de participar. Si queremos, aquí lo importante en un artículo sabemos que son 3 elementos fundamentales. Uno, una fundamentación teórica sólida, una disposición metodológica concreta y la posibilidad de interpretar datos, es decir, que ya tuviéramos datos sobre todo lo que se ha acontecido. De mi parte, como he estado más cercano, más a la parte teórica, con mucho gusto pudiera colaborar con esto, pero ustedes que tienen los datos, pues podemos reunirnos virtualmente en este momento, en el momento adecuado, perdón, para pues pensar entre los 3, por ejemplo, o entre las personas que ustedes buenamente decidan, para empezar a escribir esos artículos y siquiera comprometernos este año a ubicar, porque uno no sabe la dinámica de las revistas, pueden tomar hasta 1 año en publicar un artículo, en una revista pues que valga la pena. Entonces creo que podríamos comprometernos entre 3 y 4 artículos en estas triadas que se podrían formar de compañeros. Y yo encantado de poder interactuar con ustedes dos en este propósito. Profe Martelena. Muy bien. No, ustedes saben que siempre he estado a disposición, y lo que dice el doctor César, la verdad, con respecto a edición de libros, yo creo que la palabra frustración sería la correcta. O sea, a veces es frustrante poder ver, yo creo que lograr por fin un libro editado es muy complejo. Y creo que la parte de los artículos y de la manera como nos lo está señalando el profesor César, creo que es muy viable, porque es un proyecto que no solamente no es para hoy, sino que es un proyecto de mucho más alimentación, porque es que nosotros tenemos muchas comunidades en las cuales podemos constatar que tienen la misma situación. Entonces yo creo que esto sería una gran, para nosotros realmente ha sido una prueba piloto, o sea, ha sido un programa piloto que vale la pena seguir fortaleciendo, y de verdad que de esto podríamos hacer un gran pulpo, en el sentido, hablando desde lo marino, realmente sí, creo que podemos estar con más compañeros y colegas de otras universidades en las cuales podemos contar, por ejemplo, desde Barranquilla, entonces coger toda la parte, hablábamos de La Guajira, que es una de las comunidades que realmente necesitarían este proyecto para esa resignificación de esas mujeres que tenemos en la costa. Igualmente, yo creo que es que si nos vamos para todo nuestro Colombia, y si eso lo podríamos llevar a México, le cuento, Cesarín, que esto, perdóneme, doctor César, esto sería grandioso, hacer un macro, realmente este es un macroproyecto y que vale la pena apostarle, y quienes estamos en él confiamos plenamente que esto es un gran aporte realmente a la humanidad, y en este caso estamos hablando desde el género, ¿no?
Claro. Entonces, no sé qué usted considera, doctor César. Por lo menos sabemos de que estos resultados valen la pena que sean conocidos, ¿verdad? Eh, y que trascienden las comunidades en sí, porque uno lee muchos artículos, lee muchos proyectos, pero al fin y al cabo, como se dice, quedan simplemente en las líneas, pero no queda realmente en las comunidades que se sientan transformadas por ese gran apoyo o por sentirse, como digo yo, ser parte de ese proyecto, porque simplemente ellos se han sentido usados en los proyectos, pero no totalmente parte de ese cuerpo. Sí, de acuerdo. Yo plantear algo que ya me atreví a empezar a sondear y es con las compañeras de Sumapaz que hagan parte de esa escritura y también con las compañeras de Marriaga, de Unguía y de Bocas, porque yo sé que Luis Ángel en el Roto está totalmente con nosotros en función de lo que tengamos que hacer. Y a él le dio pena, eso me dio mucho pesar a mí, que en nuestra actividad ahora en marzo no se atrevió a contar con precisión sobre el premio internacional que se ganaron. El Roto es uno de los lugares en Colombia donde han sabido preservar la pesquería y hacerla crecer de forma sostenible cuidando el ambiente. Por eso se ganaron ese premio internacional europeo. Y pues yo lo entiendo, o sea, después me decía, no, yo que iba a ir allá a decir lo que yo me había ganado, si es que mi comunidad no estaba conmigo. Esa es una visión buenísima, o sea, yo no soy yo solito, sino que somos todo un grupo. Si el grupo no está, yo no hablo para que no crean que es mío. Esa visión yo la he seguido discutiendo con él y yo creo que ahora con el profe Lenin Flores, ¿recuerdan quien presentó el proyecto de los niños azules en Bocas del Atrato? Él está muy dispuesto también a participar en este proceso, no solo de que generemos nuevos proyectos, sino de escritura tripartita. Ay, niño, Pues, ya supieron por qué fue que utilicé esa palabra marina de pulpo y lo demás, porque estaba en el trasfondo de todo ese nicho ecológico que tenemos en el Chocó y está aquí en nuestros mares totalmente. Y sobre todo que estas poblaciones con las que se participó, una de las poblaciones que se participó expresamente tiene que ver con lo que estaba hablando la doctora Pleste, de llegar a ellos a darle la importancia que posiblemente el gobierno no les ha dado, pero realmente, y es un trabajo que lo han hecho solos. Claro. Pues mira, desde México lo que podamos colaborar a través de la red iberoamericana de oralidad, que está muy vinculada a las historias de vida y formación, a las historias pues de comunidades, y desde la universidad en nuestros grupos de investigación, pues con mucho gusto. Simplemente es un asunto de establecer contactos y de caminar hacia pues, digamos, horizontes comunes, pero yo no le veo mucha pertinencia al proyecto para poder enlazarnos con otros investigadores también. Discúlpame, profe, en ese instante cuando usted está hablando de esto con respecto a esta red y con respecto a este grupo en especial que mencionas, inmediatamente se me vino entonces lo de la literacidad. Yo pienso que ese sería el punto de encuentro perfecto con nuestro equipo. Sí, el tema de la literacidad es pues ahorita yo estoy encargado del observatorio de literacidad, oralidad y pensamiento crítico del ITRALI, que es nuestro Instituto Transdisciplinar de Literacidad,
que está aquí en la universidad. Y pues este tipo de proyectos a mí me motivan mucho porque normalmente la literacidad a veces se vincula mucho a procesos lectoescriturales de básica y creo que pues esta ampliación a las experiencias que se han tenido en procesos tan difíciles puede generar también un tipo de pedagogía que va más acorde a todas estas visiones centroeuropeas de las competencias y todo eso, y que tienen que ver más en la conjunción entre la emoción y la cognición, que son mucho más, digamos, reales a la experiencia de las comunidades cognoscentes. Claro, o sea que me puedo arriesgar y sería muy pertinente de mi parte hablar entonces de una literacidad social. Sí, yo pienso que la literacidad es social. Hay muchos autores y hay muchas posturas sobre la literacidad, pero básicamente en lo que se respecta a mi trabajo, yo creo que la literacidad es un concepto envolvente y que más bien lo que encontramos en las subdivisiones de la literacidad son elementos, atributos de la misma literacidad, y algunos, por ejemplo, que dicen literacidades digitales y todo esto, me parece que esas son como mediaciones de la literacidad. Sin duda la literacidad es un aspecto que nace desde el trabajo del ambiente participativo que se generó a partir de las comunidades en el trabajo de Freire y que tiene un enraizamiento bastante grande en la pedagogía crítica. Entonces, pensar una literacidad acrítica, una literacidad asocial, va a contrapelo con toda esta filosofía. Pues creo que todos estos epítetos que se ponen a la literacidad, al concepto de literacidad, no realmente corresponden a su propia naturaleza. Si uno está consciente del trabajo de Freire, de Giraud, de Maclaren, pues hablar de una literacidad crítica es un poco una redundancia, pero o una literacidad social, pero está en un buen espíritu. Creo que que el término se hace de buena voluntad, pero como nosotros estamos también en la parte de precisión y armonización Tecnológica, por conceptual. eso preguntaba y me dijo Sí, Caterina de que si de eso se puede hablar, porque de todas formas uno lo sabe que ese componente social es inaludible, o sea, por supuesto, porque si no sería una alfabetización instrumental claro, claro. que está bastante Pero presente en nuestras esa escuelas. es mi gran preocupación y es que yo lo veo desde otras perspectivas, como lo plantean, como si fuese llegar a brindarle a esa comunidad una escritura. Exacto. O sea, el refinamiento de la escritura, pero sin que se tenga un arraigo en la convicción social del desarrollo de esa comunidad. Para mí esa sería una literacidad insulsa. O sea, no quiero nunca pensar que nosotros vamos a jugarle a, digamos, a la lingüística de la literacidad cuando lo que realmente la construye es el lenguaje como vehículo de conocimiento. Por supuesto, y sobre todo que la literacidad no está en los órdenes de una lingüística cognitiva llana, lata, sino más bien en una sociolingüística que apunta precisamente a la Excelente. construcción de los sujetos, sino a la construcción de contenidos teóricos. Eso realmente es un cambio educativo muy importante, porque todas estas mediciones estadísticas de rango limitado, como en el caso de Planea aquí en México o de los registros de PISA, pues no están asentados en ninguna realidad. No dejan de ser importantes porque marcan una estadística, como digo, de orden de un rango reducido sobre algunas habilidades, pero realmente en la literacidad y sobre todo dentro del ámbito que corresponde a este proyecto, nosotros no estamos interesados en seres ilustres, sino en seres que sean capaces de construir Excelente. una vida digna, una vida justa, una vida
con instituciones justas también, democráticas. Entonces, pues, ¿para qué tener tantos licenciados, maestros, doctores si tenemos comunidades donde la gente no puede aspirar ni siquiera a tener una vida digna? El trabajo de la profesora Plested va mucho más allá de la simplicidad de generar fórmulas instrumentales para coincidir en aspectos bastante obvios, como es el tema de la justicia social. Esto no aparece en el posconflicto ni en el conflicto. Esto es la historia de Colombia y de Latinoamérica en el sentido de la búsqueda de la reivindicación de los sujetos. Y la educación ahí tiene un papel muy importante. Yo pienso que el movimiento sobre la literacidad desde todas las voces posibles, que es bastante enriquecedor, donde están las neurociencias, la pedagogía crítica, la lingüística, la sociolingüística, son elementos muy, muy interesantes para detonar procesos que yo creo que la profesora Plester los ha leído muy bien, que no tienen que ver con un aspecto instrumental, ni tampoco una memoria fijada a modo de museo, sino una memoria dinámica que pueda impactar en la vida de las personas. Esa memoria herida, como la llama Riquet, es una responsabilidad de todos, porque todos estuvimos en el conflicto, todos participamos en alguna manera y todos produjimos en alguna manera lo que sucedió en Colombia. Entonces ahora no nos podemos lavar las manos ni tampoco ofrecer una limosna para la gente que sufrió, que tuvimos un dolor en ese proceso, que creo que fueron todas las familias colombianas. Sino más bien pensar de una manera propositiva. Y yo pienso que este tipo de proyectos lo que generan es el reconocimiento de la necesidad de trabajar con estas comunidades, no en la base de la ilustración, sino en la base de la construcción de una vida digna. Y pues ahí tienen muchos componentes, o sea, lo interesante de estos proyectos es que apuntan a una política que ojalá Iberoamérica, en especial, pues que hablamos un poco en el mismo lenguaje y tenemos costumbres similares, podamos vincularnos a este tipo de investigaciones transdisciplinares donde pueden participar una gran cantidad de personas. Creo que estas investigaciones cerradas de doctos, de expertos por fuera de la comunidad y por fuera de las comunidades científicas es algo que se agotó hace ya más de una década. Así es. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayamos podido tener este interesante intercambio, porque realmente nos alimenta también y nos motiva a nosotros a seguir construyendo, no solamente concluyendo este proyecto, sino también construyendo caminos.